Sí, mi nombre es Aida Telles Velasco, soy la curadora de la colección de orquídeas del Jardín Botánico de la UNAM. Bien. A nivel científico, ¿qué es lo que puede, por qué las orquídeas son tan apreciadas? Sabemos que, bueno, para las personas que no tenemos el conocimiento científico de las orquídeas, nos gustan por su color, por su forma. ¿Qué es lo que hace que un científico pueda dedicarse a la investigación de orquídeas? Bueno, botánicamente esta familia es importante porque presenta otras características diferentes a las de otras plantas. Aquí lo que sucede con la flor, aparte de ser muy llamativa en el sentido de los colores y los aromas, como mencionó, botánicamente hablando tenemos la fusión de los sexos femenino y masculino en una estructura denominada la columna. Esta estructura, así denominada la columna, nos identifica claramente que es una orquídea. Si nosotros vemos otra planta, vamos a ver que tanto la parte femenina como la parte masculina de la flor están separadas. Aquí evolutivamente las orquídeas sufrieron una fusión en esta estructura denominada la columna. Hay especies europeas que tienen dos columnas, que pueden tener una columna, y la mayor predominancia de las columnas que tenemos en México es nada más de una. Entonces es muy importante la variación en cuanto a esta estructura, ¿no? En cuanto al número de estructuras que se da para esta familia. Y otra de las cuestiones importantes que tiene botánicamente hablando es la presencia de masas de granos de polen en una estructura denominada polínia. No es gran polvito como vemos en otras familias, sino que son estructuras grandes formadas de muchos granos de polen que se llama polinia, que es importante esto para los polinizadores, ¿no? A la hora de hacer la polinización. Pero también, ¿por qué es importante ecológicamente hablando la familia de las orquídeas? Porque requieren de un hongo para que pueda germinar la semilla. La semilla de las orquídeas se dice que son de las más pequeñas en el reino botánico. Son muy pequeñas y además el embrión es desnudo. ¿Qué quiere decir? Que no tiene endospermo. Cuando nosotros vemos una semilla al microscopio, vamos a ver al embrión que casi nada más tiene una cubierta, que es la testa, pero no tiene endospermo, no tiene materia que es como almidón, con el que se pudiera reproducir el embrión así en la tierra, sino que necesita de la presencia de ciertos hongos que le van a favorecer para su desarrollo al embrión. Esta relación de hongo y planta se llama micorrizas. Llevan una relación simbiótica, quiere decir que uno se apoya en el otro. No son parásitos, sino que el hongo le prevé al embrión ciertos minerales y el embrión al hongo le da ciertas vitaminas. Así es como germina ese embrión de las semillas de las orquídeas. Pero también hay otra característica importante, hablando ecológicamente para esta familia, es la necesidad de ciertos polinizadores para ciertas especies de orquídeas. La estructura, la textura, el aroma de la flor de las orquídeas está adaptada a ciertos polinizadores. Entonces, sí pueden ser visitantes, pero no van a polinizar la orquídea. Entonces, esta vinculación con los hongos, esta vinculación con los polinizadores específicos la hace vulnerable y importante a la familia de las orquídeas. El tamaño es variable en cuanto a flores, en colores es variable, inclusive la forma y la textura de las hojas también es variable. Y además es característico que tiene ciertos órganos para almacenar agua.
pues podemos determinar que estas están adaptadas a ciertos medios y tienen estructuras que las va a hacer adaptables a ciertos medios en donde ellas viven. Por eso también es importante ecológicamente hablando. Bien, ¿dónde crecen las orquídeas? Bueno, las orquídeas pueden presentarse, dependiendo de su hábitat, en directo sobre los árboles. A esto le llamamos epifitismo, o sea que crece sobre árboles sin causarle daño. Pero pueden crecer también sobre rocas, le llamamos litófilas, son plantas que nada más necesitan tantita cantidad de materia orgánica, pero crecen sobre las rocas, son litófilas. También pueden crecer en la tierra, que serían las especies terrestres. Y también tenemos especies que crecen en donde nada más hay materia orgánica y se llaman saprófitas. No presentan hojas verdes, no presentan nada verde, sino que lo que utilizan es los hongos para estarse alimentando. A estas plantas se les llama saprófitas. Y tenemos el ejemplo de la trepadora, que es la primera parte de su vida es terrestre, y conforme va creciendo y se va adheriendo al tronco de un árbol, va formando raíces adventicias que crecen sobre los tallos y se va adhiriendo a los troncos de los árboles y le llaman trepadora, que es la vainilla. Y estas plantas, ¿dónde viven? Normalmente, si nosotros vemos un mapa y vemos del Ecuador hacia los trópicos, hacia el norte o hacia el sur, toda esa franja es las zonas tropicales o semitropicales. Entonces, predominan las orquídeas epífitas. Arriba de los trópicos, y del trópico de Cáncer y del de Capricornio, es la franja de la zona templada. Entonces ahí es donde vamos a encontrar la mayor cantidad de especies terrestres. El nombre de orquídea viene del griego orchis, que quiere decir testículo, porque los griegos fueron los primeros que al ver una orquídea terrestre vieron la semejanza de ciertas estructuras de almacenamiento de agua, que son subterráneas para las terrestres, muy semejantes a los testículos de los mamíferos. Entonces de ahí le mencionaron a las orquídeas orchis, ¿no? Orquídea. Ahora, aquí en la República Mexicana vamos a encontrar tanto terrestres como epífitas, porque tenemos, dependiendo de la orografía del país, tenemos microclimas, como en el caso del Pedregal, que tenemos el clima templado, y entonces encontramos una mayor cantidad de orquídeas terrestres. Pero en el mundo las orquídeas las encontramos en todos los climas. El único lugar donde no los vamos a encontrar es en los desiertos estrictos y en los polos. Es los únicos lugares donde no vamos a encontrar las orquídeas. Por eso decimos que esta familia es cosmopolita. La encontramos en todo el mundo. En la República Mexicana la vamos a encontrar en todos los tipos de vegetación, en todos los estados de la República, claro que con una mayor cantidad de especies hacia el sureste. Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco son de los estados que tienen una mayor cantidad de especies de orquídeas. Y si hablamos también de una importancia histórica, pues también podemos hablar que México es importante el conocer las orquídeas, porque en el México prehispánico existía el oficio de amanteca, que quiere decir el que se dedicaba al cuidado y pegado de las plumas. Las plumas de los penachos de los sacerdotes y de toda la indumentaria estaba pegada con el mucílago que se extrae de las orquídeas, del tallo de las orquídeas. Entonces, está en los códices, están los dibujos, está la representación. Entonces, para el México prehispánico, las orquídeas han sido importantes. Cuando viene la evangelización, ya en la colonia, la gente ya no hacía los penachos, sino que hacía cuadros de figuras religiosas con plumas, pegadas con el mucílago de las orquídeas.